La rabia es una encefalitis viral aguda que afecta a todos los mamíferos, sean estos domésticos o silvestres, e incluso puede afectar al hombre, y esta se transmite a través del contacto con la saliva infectada por medio principalmente de las mordeduras. Esta enfermedad está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 países. En el mundo, esta enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes humanas de forma anual y en la gran mayoría de los casos, el perro es el animal transmisor. Estas cifras nos hacen caer en cuenta de que esta zoonosis es de interés en salud pública más que por su magnitud, por su trascendencia, entendiendo a esta enfermedad como 100% mortal una vez que se transmite al hombre, pero todavía más importante es entenderla como 100% prevenible. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Bueno, pues a través del OPD Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco y en apego a los lineamientos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a través de su Subdirección Nacional de Zoonosis, el Programa para la Prevención y Control de la Zoonosis tiene un enfoque denominado Una Salud, en la que desarrolla intervenciones tanto en los animales reservorios como en el humano. La principal actividad dirigida al reservorio para reducir los riesgos de rabia al humano es la vacunación antirrábica canina y felina, misma que se lleva a cabo en campañas masivas de 1 a 2 veces por año desde 1990, y ha sido la responsable de que este país sea certificado como libre de rabia humana transmitida por perro desde el año 2019. La segunda intervención, no menos importante, y lo que nos trae aquí el día de hoy a hablar en esta sesión corta, es la aplicación de los esquemas preexposición y postexposición para las personas, ya sea que estén en riesgo profesional para adquirir el virus de la rabia por el contacto constante con animales domésticos y silvestres, o bien aquellas personas que hayan sido agredidas por un animal doméstico o silvestre sospechoso de esta enfermedad. Mi nombre es Salvador García Hernández, soy médico sanitario de la Oficina de Sanidad Internacional de Guadalajara y me complace estar el día de hoy con ustedes para hablar sobre las nuevas directrices de la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia. Cuando nosotros hablamos de la atención médica de las personas agredidas por animal sospechoso a rabia, dejando como ejemplo el momento en que recibimos a un paciente en nuestra consulta después de haber sido agredido por un animal doméstico o silvestre, lo primero que llega a nuestra cabeza es el iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana. No obstante, es importante que después de esta charla nos demos cuenta de que antes de decidir si iniciamos o no con un esquema de vacunación antirrábica humana, tenemos que desahogar al menos 9 elementos o 9 situaciones previas para poder determinar si la vacuna antirrábica humana está indicada o no en esta persona que está demandando atención médica. ¿Cuáles son estas directrices que tenemos que delimitar previo a la decisión del inicio o no del esquema antirrábico humano? Pues bueno, para ello tendríamos que hablar de la situación epidemiológica de la rabia en la zona, tendríamos que verificar cuál es la especie animal agresora, tendríamos que verificar cuáles fueron las condiciones de la agresión, es decir, determinar si es una agresión provocada o una agresión espontánea, verificar cuál es la condición clínica del animal agresor. Esto aplica únicamente para animales domésticos como perros y gatos. Veríamos también la forma adecuada de clasificación de la lesión de acuerdo al riesgo de transmisión de la rabia, la fecha de agresión contra la fecha de consulta, considerando aquí muy importante el periodo de incubación estimado para el virus de la rabia. También tendríamos que brindar primero la atención médica a la herida, después en el intervalo en que llega nuestro paciente a la unidad de salud y se da la atención a la herida, tendremos que vigilar la evolución del animal agresor, toda vez que este animal sea un animal doméstico, perro o gato y esté domiciliado. Tendríamos que buscar un diagnóstico de laboratorio en caso de que el animal agresor haya muerto antes incluso de iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana. Y finalmente, después de desahogar todos estos puntos, tendríamos que decidir el inicio de la vacuna antirrábica humana en el paciente agredido si estas condiciones indican que el riesgo de transmisión es alto. Desahogando cada uno de estos puntos,
pues hablaremos primero de la situación epidemiológica de la rabia en la zona. Es muy importante que nosotros sepamos, de acuerdo a nuestra área laboral, cuál es la condición de la circulación del virus rábico. Esto nos marcará una pauta importante para conocer los riesgos reales después de una agresión, sobre todo por animales domésticos. Para ello, es importante que ustedes conozcan que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades lanza una página web en donde de forma dinámica todos los estados están reportando los casos de rabia canina, pero también los casos de rabia animal en vida silvestre, incluso por localidad y en muchas ocasiones refiriendo la georreferenciación específica. Esta plataforma dinámica nos es de mucha utilidad para que de forma rápida, una vez que nosotros recibimos un paciente en consulta, podamos hacer una consulta a esta información para verificar cuáles fueron los últimos casos de rabia animal en esta zona y determinar un riesgo para la población en tanto ésta haya sido agredida por un animal de esta misma zona. Después de verificar cuál es la condición del área a razón de la circulación del virus rábico, debemos de hacer una indagatoria acerca de cuál fue el animal agresor que hace llegar a ese paciente a la unidad de salud a demandar atención médica. Debemos de saber en este punto que si bien todos los mamíferos pueden adquirir el virus de la rabia y pueden morir a causa de este, no todos los mamíferos pueden transmitirlo. En este caso, las ratas, ratones, conejos, ardillas, aun cuando puedan adquirir el virus de la rabia, no lo podrán transmitir a través de una mordedura por dos razones. La primera es que no tienen glándulas salivales y la segunda es que el cuadro rábico que presentan es un cuadro paralítico que impide que el animal infectado por el virus de la rabia pueda morder por la parálisis de los músculos de la masticación a cualquier otro animal o persona, de tal manera que si alguno de estos animales, repito, ratas, ratones, conejos o ardillas, muerde a una persona, podemos asegurar que ese animal no tiene rabia. Ahora bien, hablando de los animales que sí pueden adquirir el virus de la rabia y también pueden transmitirlo, a nivel mundial tenemos al perro como el principal involucrado en la transmisión de esta enfermedad. En aproximadamente del 97% de los casos de rabia humana reportados a nivel mundial, el perro ha sido el transmisor. En relación al gato, aunque es un animal doméstico también, este es un huésped incidental del virus y solo participa en aproximadamente el 2% del total de casos de rabia humana reportados a nivel mundial. No así a razón de los animales silvestres, hablando del cuatí, del zorrillo, mapache, zorro, tlacuache, principalmente quirópteros, hematófagos, pero también los quirópteros no hematófagos. Aquí debemos de considerar que estos animales silvestres, toda vez que no se está desarrollando ninguna actividad para reducir la circulación del virus rábico en ellos, son los que mayor riesgo representan a la población para la transmisión de la rabia. En este caso, también es importante destacar que no solo los murciélagos hematófagos, es decir, no solo los murciélagos que se alimentan de sangre, son capaces de transmitir esta enfermedad. Al igual que todos los demás animales, incluso el hombre, el virus de la rabia también afecta a los murciélagos. Una vez que el murciélago está infectado por el virus de la rabia, va a desarrollar un cuadro encefálico, va a perder el equilibrio y va a caer al piso. De tal manera que si el quiróptero enfermo de rabia que cae al piso no es hematófago, aún así puede transmitir la enfermedad toda vez que si una persona que lo ve en el piso va y trata de cogerlo o trata de quitarlo del camino o trata de manipularlo por curiosidad, este animal infectado lo va a morder por defensa. Y aunque no sea con fines de alimentación, esa mordedura es capaz y suficiente de transmitir el virus rábico. Esto que acabamos de comentar es muy importante, sobre todo por el crecimiento de la mancha urbana, en donde poco a poco los asentamientos humanos están invadiendo las zonas silvestres. Y cada vez es más común observar que en las zonas periféricas de la ciudad encontramos en aquellas casas, por ejemplo, que tienen estos alimentos o estos bebederos para los colibríes,
que cuando se va ocultando el sol, quien llega a alimentarse, pues no son los colibríes, sino los quirópteros no hematófagos. O bien, aquellas casas que tienen tejado en sus cocheras o en sus patios, es común observar quirópteros no hematófagos refugiados debajo de esas tejas. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos esta situación. Reitero, no solo los quirópteros hematófagos pueden transmitir la enfermedad, también los quirópteros no hematófagos son capaces de hacerlo. Y no dejar de lado, pues, todos los demás animales silvestres pequeños carnívoros como principales transmisores de rabia en el país y en el estado después de haber logrado controlar la circulación del virus rábico en perros, ya que estos son los principales transmisores en los últimos años en el país de esta enfermedad, como son mapache, zorrillo, zorro, tlacuache, cuatí y cualquier otro pequeño carnívoro que pudiésemos encontrar. Y reiterando, conejos, ratas, ratones, ardillas, pequeños roedores, estos no pueden transmitir la enfermedad. De tal manera que si nosotros vemos que la persona que está en nuestra consulta demandando atención médica por una agresión fue agredido por un animal silvestre, nosotros podríamos asegurar que el riesgo de transmisión del virus de la rabia es alto. El tercer eslabón que nosotros tenemos que desahogar antes de decidir si vamos a iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana es verificar cuáles son las condiciones de la agresión. Es decir, la agresión fue provocada o la agresión es espontánea. En este caso, hablando del principal transmisor a nivel mundial, no así en México por estas campañas de vacunación que ya hemos comentado, es importante señalar que los perros son animales territoriales y que una agresión no necesariamente implica una lesión voluntaria realizada por un humano este animal, como por ejemplo pisar la cola o darle una patada, sino que al ser territoriales, si nosotros tomamos alguno de los juguetes, como podemos observar en esta primera imagen, o si tratamos de quitarle el alimento, o si pasamos por enfrente de la reja de esa vivienda donde tenemos a ese animal que parece muy agresivo y recibimos una mordedura, esta mordedura o esta agresión tendrá que ser clasificada como una agresión provocada, porque nosotros, ya sea que invadimos su territorio, como se muestra en esta imagen, o bien le quitamos un juguete, o bien le quitamos el alimento. ¿Qué pasa con las agresiones espontáneas? Estas agresiones son aquellas que ocurren cuando nosotros no invadimos ninguno de los territorios o quitamos ninguno de los elementos propiedad del animal y en donde el animal, además de generar una agresión, no, generalmente no es una agresión única, agrede a más de una persona, el animal presenta también una clínica característica de la enfermedad. Cuando las agresiones son provocadas, es muy probable que ese animal no esté enfermo de rabia, sino que únicamente está defendiendo su territorio o su propiedad. Cuando las agresiones no así son espontáneas, es probable que el animal esté cursando con una enfermedad, siendo la rabia una posibilidad a considerar dentro de estas enfermedades. Si se fijan, en las condiciones del agresor, estamos siendo muy puntuales en razón de los animales domésticos, principalmente los perros. ¿Qué pasa con los animales silvestres? Aquí se rompe esta regla. Cuando una agresión es generada por un animal silvestre, como lo comentamos en la lámina anterior, ya no nos vamos a preocupar por pensar si la agresión fue provocada o fue espontánea. El solo hecho de que la agresión haya sido generada por un animal silvestre debe de ser suficiente para considerarla de muy alto riesgo para la transmisión de esta enfermedad. El siguiente eslabón a indagar es la condición clínica del animal agresor. Nuevamente en este eslabón vamos a considerar específicamente las características clínicas del perro o gato. Nosotros, una vez que verificamos en el perro o gato si la agresión fue provocada o espontánea, debemos de indagar si el animal, cuando agredió, presentaba alguna clínica sugestiva de la enfermedad. ¿Cuál es esta clínica sugestiva de la enfermedad?
Bueno, un perro con rabia debe de presentar cialorrea o salivación profusa, miosis o midriasis, puede presentar un ladrido ronco, el animal deja de comer o deja de beber y, bueno, el comportamiento es errático. En este caso, es muy importante que nosotros indaguemos acerca de si el animal está domiciliado o no, para saber si el animal puede ser observado o no. Algo también muy importante a considerar en este punto es que si el animal es domiciliado y presenta un cuadro clínico sugestivo de esta enfermedad con los datos clínicos que ya hemos comentado, debemos de buscar a toda costa que este animal sea observado fuera del domicilio para reducir los riesgos a la familia. En este caso, debemos de pedir apoyo al municipio, ya sea a través de su área de protección civil o en el caso de que tenga un centro de atención canina y considerando que sus funciones también bajo el modelo de una salud son principalmente orientadas al tema de salud pública para la reducción de riesgos a la población humana, entonces este centro de atención canina tendría que hacerse cargo de la observación. En el caso de que el animal agresor no tenga ningún cuadro clínico sugestivo o ningún dato clínico sugestivo de esta enfermedad, este animal podría ser observado en el domicilio con una orientación a los dueños acerca de cuáles son los datos de alarma que deben de estar vigilantes a observar para la notificación inmediata en caso de que apareciera uno. Reitero, estos datos de alarma son salivación profusa, ladrido ronco o distinto a como normalmente lo hace, miosis o midriasis, deja de comer, deja de beber y su comportamiento es errático. El periodo de observación en este caso son 10 días. Más adelante vamos a ver por qué son 10 días, ojo, 10 días después de la agresión. Y en este caso, la observación, si bien va a ser llevada a cabo por la familia, es importante la corresponsabilidad con el médico tratante de vigilar a los días 3, 5, 7 y 10 de este periodo de observación que el animal no presente ningún dato clínico. Con esto no quiero decir que el médico tenga que acudir al domicilio a ver el perro, pero sí quiero decir que dentro de la infraestructura de la unidad de salud, ya sea la enfermera, ya sea trabajo social o el médico mismo, puede ser a través de una llamada telefónica con el dueño del perro o del animal agresor, el verificar las condiciones clínicas de este animal, repito, los días 3, 5, 7 y 10 después de la agresión. Si dentro de este periodo de observación de 10 días presenta algún dato clínico de esta enfermedad, debemos decidir iniciar el esquema de vacunación antirrábica humana, aun cuando el perro continúe en observación hasta terminar el periodo. Si una vez fallece el perro dentro de este periodo de observación, se debe de enviar el encéfalo al laboratorio estatal para determinar la presencia o no del virus y saber si vamos a suspender o continuar con el esquema de vacunación que iniciamos en el momento en que observamos que el perro tenía una clínica sugestiva de esta enfermedad. Ahora bien, en el caso de que el perro no presente ningún dato clínico sugestivo de la enfermedad en este periodo de observación de 10 días, entonces decidiremos no aplicar un esquema de vacunación antirrábica humana en la persona agredida. Dentro de las interrogantes iniciales, como ya lo hemos comentado vagamente en la lámina anterior, debemos preguntarnos si el animal está desaparecido o el animal es domiciliado. Si es domiciliado, buscaremos esta observación por 10 días antes de decidir si iniciamos el esquema de vacunación antirrábica humana en la persona agredida. Y si está desaparecido, de acuerdo a la norma oficial mexicana y a esta guía para la atención médica y antirrábica, de la persona expuesta al virus de la rabia, tendremos hasta 72 horas para buscar y encontrar al animal para darle ese periodo de observación. En caso de no encontrarlo en este periodo de 72 horas, lo consideraremos como un animal sospechoso de rabia y por tanto iniciaremos el esquema de vacunación antirrábica humana. Lo mismo pasaría si el animal está muerto, como ya lo comentamos. No obstante,
aunque iniciemos el esquema de vacunación antirrábica humana si el animal está muerto, tenemos que buscar a toda costa el extraer el encéfalo, ya sea a través de la misma región sanitaria, del programa de zoonosis regional en donde tienen o cuentan con un médico veterinario que puede hacer la extracción, o bien con apoyo del municipio para que ese encéfalo sea enviado al Laboratorio Estatal de Salud Pública y se determine la presencia o no del virus de la rabia para saber, reitero, si se continúa con el esquema de vacunación antirrábica humana iniciado o si se suspende este esquema de vacunación antirrábica. Algo también importante es preguntar acerca del estado vacunal del animal. Si el animal está domiciliado, la pregunta obligada es, ¿está vacunado contra la rabia? Y la vacuna contra la rabia aplicada es de origen seguro, es decir, la efectividad es segura. Esto lo podríamos ver a través ya sea de las etiquetas que están pegando en la cartilla cuando la vacunación se hace por un medio privado, o bien a través del certificado de vacunación que entrega el OPE de Servicios de Salud Jalisco en las campañas masivas o en la campaña permanente después de la aplicación de la vacuna antirrábica canina. Si no muestra una cartilla de vacunación, ya sea privada o ya sea del sector salud, ese animal debe ser considerado como no vacunado. Es importante también considerar que aun cuando el animal demuestre estar vacunado, debe de continuar con su periodo de observación por 10 días. ¿Por qué es importante esto? Bueno, al igual que con los humanos, no debemos considerar que todo animal vacunado es igual a un animal inmunizado. La efectividad de la vacuna está mediada por muchos factores, entre ellos la condición basal de salud del animal. Se considera, por ejemplo, que entre el 1 y el 2% de los animales vacunados en campañas masivas están enfermos y por tanto, este cuadro clínico o esta enfermedad en el animal va a poner en riesgo la efectividad de la vacuna, dado que el sistema inmunológico no está en las mejores condiciones para generar los anticuerpos buscados con esta vacunación. Así también, la efectividad de la vacuna puede estar mediada por el resguardo de la red fría en las actividades de campo en estas campañas masivas de vacunación. Si no se hace un adecuado resguardo de la red fría, podríamos estar aplicando un biológico que no tenga efectividad y por tanto, aun cuando el animal demuestre con un certificado de vacunación que recibió la vacuna antirrábica canina y felina, podría no estar inmunizado contra esta enfermedad. Por estas razones es importante saber que aun cuando el animal demuestre estar vacunado, debe de continuar con su periodo de observación por 10 días en caso de que sea localizado. La siguiente situación que debemos de buscar clarificar antes de la decisión inmediata de vacunación antirrábica humana es la clasificación de la lesión. Esto es muy importante porque si nosotros no clasificamos de forma adecuada una lesión, tampoco seremos capaces de indicar un esquema de vacunación adecuado de acuerdo al nivel de riesgo de la persona agredida. Antes de esto, debemos considerar también que existen diferentes tipos de exposición, tanto diferentes riesgos de exposición. A razón de los tipos de exposición para rabia, tenemos la exposición por contacto y la exposición por agresión. Una exposición por contacto considera la relación física entre una persona y el animal sin generar ninguna lesión o pérdida de continuidad de la piel, pero habiendo contacto con la saliva o las secreciones. Podría ser a través de una mucosa, como la mucosa oral, la mucosa nasal, ocular o incluso genital. Y una exposición por agresión se genera cuando la persona es atacada o lesionada, pudiendo ser de forma espontánea o provocada, como ya lo vimos en las láminas anteriores. ¿Cuál de estas dos situaciones puede poner en riesgo a nuestro paciente para la adquisición del virus de la rabia? Pues la respuesta a esta pregunta es que ambas, tanto una exposición por contacto como una exposición por agresión, pueden generar un riesgo suficientemente alto como para transmitirse el virus de la rabia del animal infectado hacia el humano, toda vez que no se tengan las medidas precautorias necesarias. Ahora bien, a razón del tipo de riesgo, debemos considerar tres posibilidades. Existe una exposición sin riesgo,
cuando no hay contacto directo con la saliva del animal o cuando la persona sufrió una lamedura en piel intacta y no hay lesiones. En este caso, es importante saber que el virus de la rabia no es capaz de atravesar la barrera de la piel. Por lo tanto, si el contacto se hizo con una piel intacta, entonces no habría riesgo de transmisión del virus de la rabia. La exposición de riesgo leve comprende dos posibles situaciones. Puede ser cuando la persona sufrió una lamedura en piel erosionada o en herida reciente, o bien una mordedura superficial que incluye epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Y bueno, cuando las lesiones son en miembros inferiores, como muslos, piernas o pies, y en el tronco, como tórax y abdomen, siempre y cuando sean únicas y superficiales, son consideradas también exposiciones de riesgo leve. Aquí voy a hacer una acotación importante en relación al primer punto. Cuando la persona sufrió la lamedura en piel erosionada o en herida reciente, es considerada una exposición de riesgo leve. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aun cuando el riesgo sea leve, no significa riesgo nulo para la transmisión de la rabia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, debemos de ser muy cautos en relación a la clasificación de riesgo, sobre todo en las zonas rurales, en donde es muy común las agresiones de los quirópteros al ganado y en donde también es muy común encontrar la presencia de rabia bovina o de riña. ¿Por qué? Porque la población que esté expuesta al contacto con estos bovinos, pues va a ser principalmente la población o gremio ganadero. Y aquí, con la finalidad de no perder su ganado, cuando no se hace un buen diagnóstico de la enfermedad en el ganado, o bien por desconocimiento de la misma población en relación al riesgo para rabia, el ganadero generalmente trata de alimentar y dar de beber a su vaca afectada para no perderla, para tratar de apoyarla en la recuperación. Y cuando trata de darle de comer y de beber al animal, lo hace directamente en la boca, sin protección, teniendo contacto con su saliva. Y dijimos, el virus de la rabia no es capaz de traspasar la barrera de la piel, pero a razón de los ganaderos es muy común que ellos tengan microlesiones en la piel por su trabajo diario, tan comunes que no les brindan la mayor importancia y cuando ellos tienen contacto con la saliva del bovino afectado, pues tienen contacto de la saliva directamente en piel erosionada, lo suficiente como para poder tener un riesgo de adquisición del virus de la rabia, por pequeña que sea esa lesión. Entonces, es muy importante que en estas zonas nosotros hagamos una anamnesis y una evaluación de riesgos muy exhaustiva para no pasar por alto estos detalles que son comunes en estas áreas, pero no son sui generis para todo el estado. La tercera clasificación de lesión es una exposición de riesgo grave y en este caso vamos a considerar 5 posibilidades. Es cuando la persona sufrió el contacto directo con la saliva del animal rabioso en la mucosa del ojo, en la nariz, en la boca, en el ano o genitales, o bien al ocurrir mordeduras en la cabeza, cara, cuello o miembros superiores, pero también si la persona sufre mordeduras profundas o múltiples, independientemente de la parte del cuerpo en la que ella se ubique. Esta es una regla que rompe el punto anterior. Dijimos, una lesión en miembros inferiores, cuando sea única y superficial, se considera de riesgo leve. Pero si las lesiones son múltiples y o profundas, aunque estén en miembros inferiores, se convierte en una exposición de riesgo grave. También, si el paciente está inmunocomprometido, ya sea por desnutrición, por algunas enfermedades como HIV, por toxicomanías, por condiciones fisiológicas como el embarazo, independientemente del animal agresor, independientemente de la localización de la lesión o de la profundidad o del número de lesiones, solo por la condición basal de inmunosupresión
de la persona agredida, toda agresión debe ser considerada como de riesgo grave. Y finalmente, pero no menos importante, y como ya lo habíamos dicho en las primeras láminas, toda agresión por animal silvestre, excepto los pequeños roedores y lagomorfos, entendiendo como lagomorfos a los conejos y a las liebres, toda agresión por animal silvestre debe de ser considerada como una exposición de riesgo grave, igual sin considerar el sitio de la lesión o la localización de la lesión y la profundidad y el número. Solo por el hecho de ser ocasionado por un animal silvestre, se considera una exposición de riesgo grave. Ahora bien, vamos a hablar de por qué las lesiones, mientras más cercanas estén a la cabeza, son de mayor riesgo que aquellas que están más alejadas de la cabeza. Bueno, es que a diferencia de otros virus, el virus de la rabia se va moviendo por el cuerpo a través del sistema nervioso periférico. De tal manera que mientras más cercano esté al sistema nervioso central, la posibilidad de presentación de un cuadro rábico en el humano va a ser mucho mayor. Mientras más alejado esté del sistema nervioso central, pues el riesgo también va a ser menor por la distancia que existe entre el sitio de la lesión y el sistema nervioso central. Y aquí también quiero hacer una mención especial para este tipo de lesiones, lesiones que muchas veces pasan desapercibidas por la población o incluso en aquellas poblaciones en que las agresiones por quirópteros son muy comunes y en donde no hay una promoción y educación lo suficientemente efectiva para poder brindar herramientas a la población para la determinación de riesgo de adquisición del virus de la rabia, pues dado que son mordidos tan frecuentemente, se hace tan común que dejan de percibir este riesgo y dejan de solicitar atención médica. Si se fijan, pues este es un quiróptero hematófago. La característica clásica del quiróptero hematófago que hay en el estado de Jalisco, que es el Desmodus rotundus, justamente este que está en la imagen, es la presencia de esta nariz de cochino, tienen labio leporino y tienen unos incisivos puntiagudos. Esto solo como, como para conocimiento general, porque cuando la persona les diga que los mordió un murciélago, pues ustedes no le pregunten si fue un murciélago con nariz de cochino o un murciélago con dientes puntiagudos. Independientemente de si es este o es otro murciélago, recuerden que se considera lesión de riesgo grave y es necesario iniciar un esquema de vacunación. Pero bueno, retomando la plática inicial, con estos incisivos, el quiróptero lo que hace, a diferencia de la creencia popular, no es succionar a su víctima, que generalmente es el ganado, que sirve como barrera biológico para el humano. Pero cuando no está el ganado, pues el humano también sirve como fuente de alimento accidental. No succiona la sangre, ya sea del ganado o del humano, sino que con estos dientes incisivos hace pequeñas rasgaduras en la piel. Ellos en su saliva tienen una sustancia anticoagulante que permite que el flujo de sangre a través de la lesión o de la erosión de la piel que hizo con sus incisivos sea constante y él se dedica a lamer la gota de sangre que está saliendo por esa lesión. De ahí el contacto con la saliva del animal. Si se fijan, son lesiones muy pequeñas, son lesiones que no son como las esperamos ver cuando decimos una mordedura de murciélago, que esperamos ver dos puntitos como Drácula cuando succiona la sangre, sino que vemos como una raspadura casi imperceptible. Cuando veamos este tipo de lesiones, debemos de pensar siempre en la agresión por un murciélago. Y entonces aquí la pregunta que nos debe despertar este tipo de lesión es retomar los puntos anteriores. ¿Cómo está la zona en donde yo estoy prestando mi servicio médico en relación de la circulación del virus rábico? ¿Existen pirópteros en la zona donde yo estoy trabajando? ¿Hay ganado mordido en la zona donde yo estoy trabajando? Si se fijan, nosotros como responsables, corresponsables de la salud de la población, no podemos trabajar de forma aislada únicamente con la salud humana, sino que estamos directamente relacionados con la salud animal. Y por tanto,
también debemos ser conocedores acerca de cuáles son las condiciones de la salud animal para poder abordar temas tan importantes como la rabia o las zoonosis. Y bajo este conocimiento, poder determinar riesgos que nos ayuden a disminuir posibilidades de transmisión al humano. Es decir, como hacemos en la vacunación antirrábica canina, vacunamos perros para salvar humanos. En este caso, conozco la salud animal para poder vislumbrar los riesgos y brindar una mejor atención a mi población humana en términos de zoonosis. El siguiente punto que debemos abordar, pues, es verificar cuánto ha pasado entre la fecha de agresión y la fecha de consulta. Esto es porque, como podemos observar en las imágenes, es muy común que cuando la población no percibe el riesgo para rabia, la persona llegue a nuestro centro de salud a solicitar atención médica cuando la lesión está infectada, no por el riesgo para rabia, sino por lo aparatoso que pudiera ser una lesión infectada. Aquí nosotros estamos obligados, cuando vemos una lesión, a preguntar desde el primer eslabón, ¿cuál fue la especie agresora? ¿Cómo está la circulación de virus rábico en la zona en donde estoy? ¿Cuándo fue la agresión? ¿La agresión fue provocada o fue espontánea? ¿Y esto por qué? Me van a decir, bueno, ya pasó mucho tiempo después de la agresión y si no le ha dado rabia, pues seguramente ya no le va a dar. Pues déjenme decirles que es importante vigilar esto porque el periodo de incubación de la rabia puede ir desde los 3 días, que es el periodo más corto registrado a nivel mundial. Esto fue en una agresión en una menor de 5 años en la cabeza por un quiróptero, hasta tan largo como un año. De tal manera que si recibimos en consulta a un paciente que fue agredido por un animal sospechoso de rabia, principalmente animal silvestre, y no presenta un cuadro clínico sugestivo de la enfermedad de rabia, aún estamos a tiempo de iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana. ¿Qué pasa cuando esta lesión ya de antaño fue ocasionada por un perro o por un gato? Bueno, en este caso tenemos también la opción de preguntar, ¿y qué pasó con el perro? Recuerdan que tenemos que observar al animal agresor durante 10 días a partir de la fecha de agresión, y esto con la finalidad de verificar si el animal presenta algún dato sugestivo de la enfermedad de rabia. Bueno, pues la pregunta acerca de ¿y qué pasó con el animal que lo agredió de antaño en esta lesión ya infectada de más de 10 días? Es para verificar si el animal sigue vivo. Si el animal sigue vivo, podemos determinar que cuando surgió la agresión, el animal no estaba enfermo de rabia. Si el animal falleció después de 10 días de observación, podemos decir que el animal no tenía rabia. Pero si nos dice, pues el animal, hablando de animales domésticos, el perro, me mordió y se murió como entre el quinto y el sexto día, podemos determinar que el riesgo de rabia es alto y debemos iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana. Posterior a esto, pues debemos de brindar la atención médica de la herida. Ahora bien, quiero hacer también una acotación en este punto porque me van a decir, bueno, ¿cómo voy a seguir este orden? Pues no, efectivamente no se sigue este orden estricto, este orden se da solo con fines académicos. Si se fijan, nosotros estas variables las estamos indagando ya sea de arriba, abajo, de abajo, arriba, dependiendo de cuál es la situación, no tiene un orden específico, pero nosotros vamos tomando elementos de las diferentes aristas para poder determinar este riesgo para rabia. La atención médica de la herida consiste primero en calmar a nuestro paciente. Debemos de ser conscientes que una persona que ha sido agredida por un animal sospechoso a rabia, o para ponerle nombre por un perro o por un animal silvestre, si es consciente de la rabia, esta persona va a llegar muy nerviosa a nuestro centro de salud, tan nerviosa y angustiada que puede incluso el, el poder señalar que ya presenta algún cuadro clínico sugestivo de la enfermedad, que ya tiene dolor de cabeza, que ya siente dificultad para tragar, y más ahora
que pues el internet está a la orden del día y que nosotros podemos buscar cuáles son los síntomas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es calmar a esta persona que llega a nuestra consulta, decirle que pues se hará lo necesario para brindarle la atención, que en caso de que requiera la vacuna antirrábica humana, y solo en caso, porque eso lo va a determinar toda la indagatoria que estamos haciendo alrededor, pues la vacuna antirrábica humana la tenemos a disposición de forma totalmente gratuita y que en caso de que lo requiera, se iniciaría de forma inmediata. Una vez logremos calmar a nuestro paciente y a sus familiares, nosotros debemos de valorar si esa lesión es una lesión que puede atenderse en una unidad de primer nivel de atención o si lo tenemos que derivar a una unidad de tercer nivel para un lavado quirúrgico para considerar la sutura de la herida, que dicho sea de paso, nunca se considera como factible una sutura con un surgete continuo, dado que podríamos ocasionar un absceso o favorecer un absceso, y cuando las lesiones son muy amplias, lo que se recomienda es hacer puntos de afrontamiento para permitir el drenaje de la lesión. Tenemos que verificar si el tamaño de la lesión o la condición de la lesión es susceptible de sobreinfectarse y por tanto decidir la administración de un antibiótico o no. Y dependiendo de la localización, la profundidad y la condición de la lesión, tendremos que valorar si esa lesión necesita un manejo por un médico especialista a través de la cirugía reconstructiva. Una vez que nosotros ya determinamos esto y que detuvimos la hemorragia en caso de que el sangrado sea profuso, lo primero que tenemos que hacer, incluso cuando esta lesión tiene que ser atendida en una unidad de tercer nivel, lo primero que tenemos y podemos hacer en esa unidad de salud de primer nivel de atención es el lavado de la herida con agua y con jabón. Debemos recordar que el virus de la rabia es muy friable a algunos agentes químicos como el jabón. Hacer abundante espuma con un jabón y aplicarla en la lesión y aclarar la lesión después de aplicar el jabón por 10 minutos con agua corriente disminuye en demasía el riesgo de adquisición o el riesgo de presentación de un cuadro rábico. Por lo tanto, la primera actividad que nosotros tenemos que hacer en la atención médica de la persona agredida después de tranquilizarla es contener la hemorragia y lavar la herida con agua y con jabón. En el caso de que se trate de un contacto en mucosa ocular, esta se debe de lavar a chorro con solución fisiológica isotónica durante un periodo de 5 minutos y después aplicar una solución de yodo al 0.1%. Después de esto tenemos que enjuagar la lesión y vamos a desinfectar la herida, no la mucosa, aquí ya nada más la herida, con agua oxigenada, con alcohol al 45% o con solución de yodo al 5 o 7%. Podemos aplicar también la solución de cloruro de benzalconio al 1% para poder eliminar de forma adecuada y completa el jabón de la herida, secar con gasas, podemos cubrir si es necesario y en heridas contaminadas o punzantes en las que es difícil la limpieza y desinfección, pues debemos de valorar, insisto, la administración de algún antibiótico que cubra anaerobios y de la aplicación del toxoide tetánico. Si no lo tenemos, pues de la inmunoglobulina antitetánica. Tenemos que, mientras nosotros estamos aplicando el lavado y el manejo de la herida, insistir en la posibilidad de identificación del animal agresor. Esto es muy importante porque la condición clínica del animal agresor tiene mucho peso en la decisión que vamos a tomar nosotros sobre si iniciar o no un esquema de vacunación antirrábica humana. En el caso de que el animal agresor haya sido un perro o gato. Recuerden, y reitero porque es muy importante, cuando se trata de una agresión por un animal silvestre, nosotros no vamos a buscar al animal
No vamos a observar al animal como lo hacemos con los perros y gatos por 10 días y de forma inmediata iniciamos el esquema de vacunación antirrábica humana. En el caso de que la agresión sea ocasionada por un perro o gato, siempre tenemos que insistir en la posibilidad de la identificación y observación del animal por un periodo de 10 días para determinar si se inicia o no se inicia el esquema de vacunación antirrábica humana. ¿Cuándo sí se inicia? Cuando el perro tiene clínica sugestiva de la enfermedad. ¿Cuándo no se inicia? Cuando el perro cursa los 10 días de observación sin tener ninguna manifestación clínica de rabia. También tenemos que valorar la necesidad de administración de inmunoglobulina antirrábica humana en la herida antes de suturarla en caso de ser necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando las agresiones son por animales silvestres, en el 100% de los casos, es necesario aplicar la inmunoglobulina antirrábica humana de forma perilesional la mayor cantidad posible antes de generar un síndrome comportamental. Y en el caso de agresiones por perro, cuando estos tengan clínica o bien clínica de rabia, o bien cuando estos fallezcan durante la observación, o bien cuando es un perro desaparecido, no lo encontré en las 72 horas de búsqueda, entonces aplicaremos inmunoglobulina antirrábica humana perilesional y la otra mitad la aplicaremos intramuscular. La otra mitad o lo que quede de la inmunoglobulina antirrábica humana que no pudimos aplicar de forma perilesional. Ahora, en relación a la evolución del animal agresor, reiterando, tenemos que observarlo por un periodo de 10 días y esta observación por un periodo de 10 días tiene que ver con la presentación de la enfermedad en este animal doméstico. Hablando de un perro, debemos considerar que el virus de la rabia va a tener un periodo de incubación en el perro que va de 1 a 3 meses. Y después del periodo de incubación va a tener un periodo de estado que va de 1 a 10 días. El periodo de estado es aquel que se considera desde la aparición del primer síntoma hasta la muerte del animal o del humano. Todo este periodo, incluyendo periodo de incubación y el periodo de estado, se le denomina el periodo de evolución. Algo también importante a considerar es que se ha demostrado que los perros pueden excretar el virus de la rabia desde 48 a 72 horas antes de iniciar con el cuadro clínico de esta enfermedad. No obstante, no es factible o no es probable que el perro, una vez que inicia el cuadro clínico de rabia, dure vivo por más de 10 días. De ahí el periodo de observación de 10 días después de la lesión. Ahora bien, hablando específicamente del periodo de estado, que reiterando, es el periodo desde que inicia el primer síntoma en el perro hasta la muerte del animal, podemos detectar 3 fases de la enfermedad. Primero, la fase prodrómica, que dura los 3 primeros días, en donde el perro, de ser muy sociable, se vuelve muy aislado o viceversa. De ser muy aislado, se vuelve muy sociable sin ser agresivo. Después de este periodo prodrómico de 3 días, viene una fase furiosa que dura entre 1 y 4 días. Y en este periodo, pues es el cuadro clínico característico que vemos nosotros en todas las películas de un perro rabioso. Es un perro que, como ya dijimos, tiene salivación profusa, ocealorrea, miosis, midriasis, deja de comer, deja de beber, empieza con un andar errático, caminar errático, empieza con alteraciones de conducta, se torna muy agresivo, muerde incluso objetos imaginarios y finalmente llega a la fase paralítica después de este periodo de fase furiosa. La fase paralítica dura de 1 a 3 días y es en donde el animal, por la fotofobia, va a buscar un lugar oscuro en donde refugiarse. El animal con evidente decaimiento y en ese lugar oscuro se deteriora a tal grado que llega a su fase de muerte. Si nosotros contamos los 3 días de la fase prodrómica más los 4 días de la fase furiosa más los 3 días de la fase paralítica, obtenemos ese famoso periodo de 10 días de observación. Si el animal
en estos 10 días de observación no presenta un cuadro clínico, podemos asegurar que este perro que agredió a esa persona no tiene rabia, por lo tanto, no es necesario iniciar un esquema de vacunación antirrábica humana. Ahora bien, dijimos, de 48 a 72 horas antes de que presente un dato clínico, el perro puede excretar el virus de la rabia por saliva. Bueno, entonces contemos 2 a 3 días antes de que empiecen los pródromos. No obstante, si yo lo empiezo a contar desde 3 días antes, voy a llegar a los 6, a los 7, 8, 9. Como entre el octavo y el noveno día, voy a presentar esta fase furiosa y me voy a dar cuenta si el animal presenta clínica de la enfermedad. Por tanto, este periodo de 10 días es seguro para determinar la presencia o no del virus de la rabia en el perro. Ahora bien, ¿qué pasa si pues este perro durante la observación presenta un cuadro clínico? ¿Qué debemos hacer? Ya dijimos, un perro con un cuadro clínico sugestivo de la enfermedad no puede ser observado en casa. Lo primero que tenemos que hacer no es matar al animal, porque si matamos al animal en una etapa temprana, podríamos no tener oportunidad de tener un resultado fiable al momento de hacer el diagnóstico por laboratorio. Preferentemente, tenemos que esperar que el animal curse por todas las fases para que el diagnóstico por laboratorio pudiese ser fiable. Pero, ¿qué pasa? Si está en el domicilio este animal agresor que inicia con cuadro clínico, que no es recomendable matarlo, pues no lo puedo seguir teniendo en el domicilio, exponiendo a sus dueños o a la familia. Por tanto, debo de, a través de este enfoque de una salud, buscar apoyo con el municipio, ya sea a través de Protección Civil o a través del Centro de Atención Canina, para que la observación del animal hasta su muerte se lleve a cabo en un medio controlado fuera del domicilio y así evitar riesgos a la población. Una vez que el animal fallece, debemos de extraer el encéfalo. O bien, si nos dice, esto es muy común, eh, llega el papá con una niña y la niña fue agredida por el perro de casa y el papá estaba muy enojado y maté al perro y ahora vengo a que vea a mi niña para que le dé el seguimiento médico y antirrábico. Bueno, si se mató al perro y no cursó por todo el periodo de observación, aun con los sesgos que podamos tener, es necesario buscar la extracción de ese encéfalo, que puede ser ya sea a través del enlace con la región sanitaria, que como habíamos dicho, tiene un médico veterinario capacitado para hacer la extracción, o bien a través del municipio en caso de que se cuente con un centro de atención canina. Para ese encéfalo debidamente embalado y etiquetado, enviarlo al laboratorio estatal para el diagnóstico de rabia. Sí, insistimos nuevamente, si en el periodo de observación el animal presenta clínica, en ese momento inicia esquema de vacunación antirrábica humana. Aunque el perro sigue en observación y luego extraiga el encéfalo y lo mande al laboratorio, la única forma de que yo voy a suspender ese esquema de vacunación antirrábica humana en la persona agredida por ese animal que presentó clínica en el periodo de observación es que el laboratorio me dé un resultado negativo. Si el laboratorio me da el resultado negativo, puedo decidir suspender el esquema de vacunación antirrábica humana. Si el laboratorio me da un resultado positivo, continuaré con el esquema de vacunación antirrábica humana hasta concluir. Y bueno, finalmente, pues una vez decidiendo, como vimos en las partes intermedias de este análisis que hicimos, si vamos a iniciar los esquemas de vacunación antirrábica humana o no, pues ahora vamos a ver cómo es que se pueden aplicar estos esquemas de vacunación antirrábica humana. Ahora, es importante señalar que la vacuna antirrábica humana no es un tratamiento, porque la rabia no tiene tratamiento. Una vez que una persona presenta un dato clínico propio de esta enfermedad, va a evolucionar en el 100% de los casos hacia la muerte. Por lo tanto, la vacuna es parte de un esquema profiláctico antirrábico humano. Sirve para prevenir la enfermedad. De tal manera que si la persona ya inició con el cuadro clínico de rabia,
la vacuna no va a generar ningún efecto para la mejoría de ese paciente. Los esquemas profilácticos antirrábicos humanos son dos. Existe un esquema profiláctico preexposición y un esquema profiláctico postexposición. El esquema profiláctico preexposición está indicado en toda aquella persona que por su práctica profesional esté en riesgo constante de adquirir el virus de la rabia, ya sea por un contacto frecuente con la fauna doméstica o bien con la fauna silvestre, como pudieran ser, por ejemplo, los médicos veterinarios o incluso las rescatistas, que generalmente están extrayendo de la vía pública animales en situación de calle que no se conoce sobre sus antecedentes de salud epidemiológicos, pero también personal de laboratorio, por ejemplo, quien procesa las muestras para diagnóstico de rabia, el personal que trabaja en los centros de atención canina o centros antirrábicos, aquellos espeleólogos que se dedican a la exploración de cuevas, de aquellos investigadores que hacen estudios tras la captura de quirópteros, todas estas personas que estén en contacto con la fauna doméstica o la fauna silvestre de forma frecuente y su riesgo de adquisición del virus de la rabia sea frecuente, son candidatos para recibir un esquema preexposición. ¿En qué consiste este esquema preexposición? Pues consiste en la aplicación vía intramuscular en el deltoides del brazo, generalmente es el brazo izquierdo o el brazo no dominante, de 2 dosis de vacuna antirrábica humana de forma diferida. Vamos a aplicar la primera dosis de vacuna antirrábica humana o célula Vero el día 0 y otra dosis el día 7, entendiendo como día 0 el momento en que acude a la unidad de salud a recibir su primer dosis de esta célula B. A partir de allí, contaríamos 7. Sería el día 0, luego contamos lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, y su siguiente dosis le tocaría el domingo, que sería su día 7. Existen algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta ante el esquema profiláctico preexposición. Por ejemplo, si esa persona profesionalmente expuesta al virus de la rabia no cuenta con un esquema preexposición y es agredido por un animal sospechoso a rabia, entonces no importa que sea una persona que por su actividad profesional esté frecuentemente en contacto con animales silvestres y domésticos, en este caso no iniciaríamos un esquema preexposición, sino un esquema postexposición, que ya no son 2 dosis de células Vero, sino 4 dosis de células Vero. Más adelante vamos a ver la calendarización de estas 4 dosis. Y en el caso de que sea una lesión de riesgo grave, entonces se aplicará inmunoglobulina antirrábica humana también alrededor de la lesión y lo que sobre de forma intramuscular en glúteo. De aquí la importancia de poder clasificar de forma adecuada el riesgo de la lesión, el riesgo para rabia. ¿Se acuerdan que decíamos? Es sin riesgo, riesgo leve, riesgo grave. Bueno, pues la razón de entender muy bien esto es porque el manejo post-exposición de riesgo leve y de riesgo grave no es igual. Otra consideración que debemos de tener es que si el personal sufrió una exposición al virus y cuenta con un esquema preexposición de 2 dosis, entonces se deberá determinar la titulación de anticuerpos para decidir la aplicación de vacuna antirrábica humana y en este caso la inmunoglobulina antirrábica humana no está indicada. Ahora bien, también debemos saber que el esquema preexposición no requiere refuerzos anuales. Y que después de la aplicación por primera vez del esquema profiláctico preexposición de 2 dosis, que ya dijimos que son el día 0 y el día 7, o si recibieron el esquema profiláctico de 4 dosis postexposición, que son el día 0, 3, 7 y 4, ya no requiere de refuerzos anuales. En el caso de que una persona con esquema preexposición de 2 dosis sea agredida por un animal sospechoso a rabia y no se cuente con la titulación de anticuerpos para decidir si vamos a aplicar la vacuna antirrábica o no,
En este caso, entonces, la mejor opción es decidir aplicar la vacuna antirrábica si es de riesgo leve o de riesgo grave. Y en este caso, la vacuna antirrábica humana, post exposición, después de ya haber tenido estas dos dosis, va a ser únicamente de 2 dosis adicionales y no de 4. En este caso, estas 2 dosis adicionales se aplicarían una el día 0 y una el día 3. Hablando de esta titulación de anticuerpos que comentábamos anteriormente, debemos considerar que cuando estos anticuerpos se encuentren por arriba de 0.5 unidades internacionales por mililitro, debemos estar tranquilos a razón de que es una cantidad de anticuerpos suficiente para brindar inmunidad contra esta enfermedad. Pero si están por debajo de 0.5 unidades internacionales por mililitro, no son suficientes para brindar esta inmunidad y tendríamos que aplicar la vacuna antirrábica humana. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos el esquema preexposición? Bueno, ya aplicamos el esquema preexposición, el día 0, una dosis de célula Vero, el día 7, la segunda dosis de célula Vero. Bueno, pues vamos a esperar 2 semanas y vamos a pedir la titulación de anticuerpos. Resulta que la titulación de anticuerpos de esa persona vacunada está por debajo de 0.5 unidades internacionales por mililitro. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí sí vamos a aplicar un refuerzo, una dosis más. Vamos a esperar 2 semanas después de esa dosis adicional. Tomamos nuevamente anticuerpos y verificamos que están por debajo de 0.5. Pues bueno, en este caso debemos de hablar con el paciente, señalarle que la vacuna no está brindando la protección necesaria para reducir los riesgos de transmisión y considerando que su profesión es de alto riesgo de adquisición del virus de la rabia, sugerimos pues cambie de actividad porque la vacuna no está siendo eficiente. Si ustedes me preguntan qué tan frecuente se da esto, pues no es muy frecuente, es en menos del 1% de los casos. No obstante, es importante que sepamos qué hacer en caso de que la titulación de anticuerpos sea baja. ¿En dónde mandamos a hacer estos anticuerpos? Bueno, el Laboratorio Estatal de Salud Pública no corre estas pruebas en el estado de Jalisco. No obstante, estas pruebas se pueden correr en el INDRE a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, quien recibe la muestra. Este Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco lo envía al INDRE y el INDRE emite un resultado. La mala noticia es que esta titulación de anticuerpos no es gratuita. El INDRE tiene una cuota de recuperación y, bueno, se tendría que hacer el depósito al INDRE previo al envío de las muestras. Hablando ahora de los esquemas profilácticos post-exposición. Este es aquel que se indica a toda persona lesionada o que tuvo contacto con la saliva de un animal rabioso o sospechoso a esta enfermedad. Si se fijan, el preexposición es para aquellas personas que están en constante riesgo, pero el post-exposición es cuando ya se tuvo la agresión o el contacto de riesgo. En este caso, en lugar de 2 dosis de células Vero, como en el esquema preexposición, vamos a aplicar 4 dosis de células Vero. Son una el día 0, una el día 3, el día 7 y el día 14. Entendiendo como el día 0, el día en que se inicia con la aplicación de la primera dosis de célula Vero. El conteo es continuo para llegar al 3, al 7 y al 14. Por ejemplo, si el domingo 1 es 0, vamos a contar 3. 1, 2, 3. El 3, el día 3, cae entonces en el miércoles 4. A partir de aquí, vamos a buscar ahora dónde cae el día 7, pero el conteo es continuo. Si llegué al 3, entonces contamos. Jueves 5 es 4, viernes 6 es día 5, sábado 7 es día 6, el domingo 8 es el día 7. Aquí le toca su tercer dosis. Y hacemos el mismo ejercicio con el conteo continuo, nos quedamos en el día 7, hasta llegar al día 14 para decidir cuál es la fecha en la que se aplica la cuarta dosis. En este caso, la inmunoglobulina está indicada cuando se trate de una exposición de riesgo grave. Si se trata de una exposición de riesgo leve, la inmunoglobulina antirrábica humana no está indicada.
Ahora bien, vamos a ver cuál es la reacción de la aplicación del biológico antirrábico humano o por qué vamos a aplicar ambos biológicos cuando se trate de una lesión de riesgo grave. Pues bueno, supongamos que aquí vamos a aplicar nuestras vacunas. Tenemos la primera aplicación del día 0 de la inmunoglobulina, que es la línea roja o naranja, y de la vacuna antirrábica humana, que es la línea azul. Dicho sea de paso, cuando se trata de agresiones o lesiones de riesgo grave, la inmunoglobulina y la célula Vero se aplican el mismo día. La célula Vero el día 0 y el mismo día 0 tenemos que aplicar la inmunoglobulina antirrábica humana, como ya comentamos, la mitad perilesional o lo que alcancemos a aplicar perilesional y la cantidad que quede, que ya no podamos aplicar perilesional, se pone intramuscular. La inmunoglobulina se aplica alrededor de la lesión y en el glúteo, y la célula Vero o vacuna antirrábica humana se aplica intramuscular en el deltoide. Entonces, el día 0 aplicamos la inmunoglobulina antirrábica humana a razón de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso y la vacuna antirrábica humana o célula B. La vacuna antirrábica humana, si se fijan, empieza con un nivel muy bajo, en tanto que la inmunoglobulina antirrábica humana, con esa única aplicación, empieza en un nivel muy alto. Empezamos entonces a aplicar la dosis del día 3, que sería la segunda dosis. Podemos ver cómo la célula Vero apenas va subiendo en esta línea azul en la cantidad de anticuerpos generados, en tanto que la inmunoglobulina parece estar estable. En la tercera dosis, nosotros podemos observar cómo la inmunoglobulina empieza a caer, en tanto que la célula Vero, con esta nueva aplicación de la segunda dosis, empieza a subir todavía un poquito más en relación a cantidad de anticuerpos. Y en la cuarta dosis, que es el día 14, nosotros podemos observar cómo la inmunoglobulina, que es esta línea naranja, ya demuestra muy poca efectividad, en tanto que la célula Vero alcanza un nivel adecuado de inmunidad para la persona. Entonces, en resumidas cuentas, en una lesión de riesgo grave, aplicamos los dos biológicos porque la inmunoglobulina nos va a dar, entre comillas, una inmunidad inmediata, en tanto que la célula Vero va generando anticuerpos cada vez más altos durante la aplicación de todo el esquema. De modo que al día número 14, cuando se termina el esquema de vacunación antirrábica, la inmunoglobulina ya cumplió su función de brindar la protección necesaria para rabia, en tanto que la célula Vero alcanzó los niveles adecuados de protección para esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos aplicando esquemas antirrábicos humanos de forma constante? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que cada vez el periodo de inmunidad que nos va a dar es mucho más corto y cada vez pues va a ser menos efectivo. Es por eso que las actividades en aquellas zonas en donde se presenta un alto número de agresiones no solo tienen que ir relacionadas a la atención de la persona con la aplicación de los esquemas post-exposición para rabia, sino que también tienen que ir ligadas a estrategias que permitan la reducción en el número de agresiones para no tener la necesidad de iniciar tantos esquemas de vacunación en una misma persona. Porque va a llegar el momento que, como lo demuestra esta línea azul, que sería vamos a llamarle la generación de anticuerpos para rabia en la persona vacunada, pues va a ser mucho más corta que en los esquemas aplicados previamente. Y si seguimos aplicando, aquí estamos hablando de 5 esquemas post-exposición, pero si llegamos al esquema número 10, es probable que el pico máximo de inmunidad no se tenga el día 7, sino a lo mejor lo vamos a tener el día 2 y de ahí vamos a tener un descenso muy marcado. Es por eso que incluso la inmunoglobulina solo se aplica una vez en la vida. Si nosotros ya recibimos un esquema post-exposición completo con células Vero e inmunoglobulina y somos agredidos nuevamente por un animal sospechoso a rabia,
ya la inmunoglobulina no estaría indicada en esta segunda agresión. Ahora bien, bueno, eso es lo que comentábamos. El esquema profiláctico post-exposición en pacientes con antecedentes de profilaxis antirrábica previa. Este esquema se aplica cuando se documenta que el paciente en el que se confirma la exposición al virus ha recibido una inmunización con vacuna antirrábica humana al menos 2 dosis previamente. Es decir, ya sea que sea una persona que recibió un esquema preexposición de 2 dosis o una persona que fue agredida o estuvo en contacto con un animal sospechoso de rabia que recibió 4 dosis de células Vero anteriormente. En este caso, si es agredida por una segunda vez con una exposición de riesgo leve o de riesgo grave, solo requeriría, como ya lo hemos comentado en láminas anteriores, 2 dosis de células Vero adicionales, una el día 0 y una el día 3. Y como ya lo comentamos, en este caso, la inmunoglobulina antirrábica humana ya no estaría indicada. Y como observaciones generales, debemos estar conscientes de que si un individuo tiene una exposición repetida antes de que se cumplan 3 meses después de su último esquema completo, pues entonces no requiere la aplicación de un esquema adicional. Si esta persona fue agredida después de 3 meses de su último esquema completo, entonces se requerirían esas 2 dosis adicionales que mencionamos en la lámina anterior, una el día 0 y una el día 3. Ahora, es importante considerar que, nuevamente, la inmunoglobulina antirrábica humana se aplica solo una vez en la vida y si ya recibió un esquema completo con células Vero o inmunoglobulina previamente, entonces ya no sería necesaria la inmunoglobulina antirrábica humana. Como observaciones generales, se deberá aplicar la profilaxis completa con 4 dosis a las siguientes personas, independientemente de si se trata de la segunda o la tercera o la cuarta agresión, como son consideradas lesiones de riesgo grave y como estas personas tienen una inmunidad comprometida, se va a iniciar un esquema completo, ya no de 2 dosis, sino de 4 dosis, cuando las personas que acuden con nosotros por un segundo o tercero o cuarto esquema de vacunación hayan recibido profilaxis pre o postexposición con vacuna cuya potencia no se ha comprobado. En este caso, nosotros muy rara vez nos vamos a encontrar con pacientes así, considerando que tanto en Jalisco como en el resto de la República Mexicana se está utilizando el mismo biológico que está respaldado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a través de la Subdirección Nacional de Zoonosis, así como la OPS-OMS por su efectividad. Así también, cuando no se pueda garantizar la memoria inmunológica, es decir, cuando el paciente que va por su segundo, tercero o cuarto esquema tiene, por ejemplo, HIV o alguna otra condición de inmunosupresión. Y también cuando no existe evidencia documentada de la aplicación previa de vacuna antirrábica humana y no es posible realizar la titulación de anticuerpos. Oiga, vengo por mi segundo esquema porque me mordió un animal por segunda vez, un animal silvestre. Oiga, ¿y lo vacunaron? Sí, me muestra su cartilla de vacunación, porque hay una cartilla de vacunación ante la aplicación de los esquemas antirrábicos humanos. No la tengo, ya la perdí o no sé dónde está. O, bueno, en ese caso, yo no tengo evidencia documentada de que sí recibió un esquema de vacunación antes y por tanto, como no tengo esa evidencia documentada, tengo que iniciar un esquema de vacunación post-exposición de forma completa con 4 dosis y no con 2. Algo importante también a saber con respecto a la vacuna antirrábica humana, es decir, las células Vero. Las células Vero nunca debe esperar a que tengamos inmunoglobulina antirrábica humana para iniciarlas de forma simultánea. Es decir, si en mi centro de salud tengo únicamente célula Vero y es una agresión de riesgo grave que requiere inmunoglobulina, pero solo tengo célula Vero, no debo de esperar en la aplicación de la vacuna antirrábica humana a tener la inmunoglobulina. Lo que voy a hacer es aplicar la célula Vero en ese momento y voy a pedir a la región sanitaria la inmunoglobulina antirrábica humana.
si se aplica dentro de las 48 horas posteriores a la vacuna antirrábica humana, estamos en tiempo de la aplicación. Si pasan las 48 horas, entonces ya no aplicamos la inmunoglobulina y continuamos con las 3 dosis restantes de la vacuna antirrábica humana. Y se debe suspender el esquema post-exposición cuando se ha documentado que el animal sospechoso es negativo a rabia por el laboratorio, como ya habíamos dicho. Si nosotros iniciamos un esquema o a una persona que fue agredida por algún animal con cuadro clínico sugestivo de la enfermedad y mandamos el encéfalo al laboratorio para obtener un resultado positivo o negativo, vamos a continuar con el esquema hasta que el laboratorio no nos dé un resultado. Si el resultado es negativo, lo vamos a suspender y si el resultado es positivo, lo vamos a continuar. Con respecto a la inmunoglobulina antirrábica humana, debemos de tener las siguientes consideraciones. Se indica solo en paciente en exposición de riesgo grave. Si la exposición es de riesgo leve, se aplicarán solo las 4 dosis de célula Vero sin la inmunoglobulina. Si es de riesgo grave, se aplica la célula Vero y la inmunoglobulina juntas. Se administra por única vez en la vida al iniciar el esquema post-exposición de riesgo grave o antes del día 7 de iniciado el esquema post-exposición. Su aplicación debe ser por infiltración y alrededor de las heridas, por pequeñas que éstas sean, y el sobrante se aplica vía intramuscular en el glúteo. Su cálculo, como también ya lo comentamos, debe ser de 20 unidades por kilogramo de peso, de tal manera que un adulto sano de 70 kilos va a requerir al menos 5 jeringas prellenadas. Cada jeringa prellenada es de 300 unidades internacionales. Y el paciente con padecimientos inmunosupresores, siempre, sea la primera, segunda, tercera, sea un paciente que ya haya recibido inmunoglobulina antes, si está inmunocomprometido, debe de recibir inmunoglobulina antirrábica humana tanto en riesgo grave como en riesgo leve, y si existe o no antecedente de inmunización antirrábica. Ahora, es muy común que nosotros, bueno, llega el paciente, iniciamos el esquema post-exposición después del contacto o la agresión de riesgo y pues le damos el calendario al paciente de cuándo es que debe de venir con nosotros nuevamente a recibir la segunda, tercera y cuarta dosis de célula Vero, pero pues el paciente por una u otra razón no acude a la unidad de salud para recibir su segunda, tercera o cuarta dosis en forma oportuna. En este caso, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, en esta tercera edición de mayo del 2019, hace los siguientes supuestos y da las siguientes opciones. Por ejemplo, en el caso de que el paciente acuda para la aplicación de su primer dosis el día 0, pero falte en la aplicación de su segunda dosis el día 3 y no han pasado más de 4 días después de la fecha programada para su aplicación, nosotros vamos a continuar el esquema y aplicar el día que se presente el paciente, programando la tercera dosis con un intervalo mínimo de 2 días. Es decir, fíjense, aquí donde está la flecha es ese supuesto, cuando el paciente falta su segunda dosis. El día 0 se aplicó una dosis. Vamos a contar. La siguiente dosis le toca el día 3. 1, 2, 3. Pero el día 3 no acudió ni el 4, ni el 5, ni el 6. Pero 4, 5 y 6 son solo 3 días. No llegó al cuarto día que nos menciona esta opción. De tal manera que yo puedo aplicar la segunda dosis en el momento en que llegue y la tercera dosis la voy a programar con un intervalo mínimo de 2 días, contando 1, 2. O sea, el día 9 le tocaría su tercera dosis y la cuarta dosis vamos a considerarla 7 días después. Entonces, día 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El día 16 le tocaría su cuarta dosis. Denme un minuto, por favor. Quiero ver si... Ah, aquí está. Ya se ve mejor. Bueno, ahora veamos qué pasa si el paciente falta a la segunda dosis que le tocaba en este día, el día 3, y han pasado más de 4 días.
Entonces, en este caso, ya no vale la aplicación de la primera dosis y el día que vaya tenemos que reiniciar el esquema de vacunación antirrábica humana. De tal manera que si él va el día 7, pues el día 7 se va a convertir en su día 0 y vamos a aplicar otra vez el día 3, el día 7 y el día 14, las 3 dosis restantes para completar su esquema de vacunación. ¿Qué pasa entonces cuando el paciente falta para su tercer dosis? En este caso, déjenme pongo otra vez aquí está. En este caso, debemos de continuar el esquema y aplicar la dosis faltante el día que se presente y programar la cuarta dosis con intervalo mínimo de 7 días entre la fecha de aplicación de la tercera dosis y la programación de la cuarta. ¿Dónde está esta flecha? Está este supuesto. Aplicamos la primera dosis el día 0, la segunda dosis el día 3 de forma correcta, la tercera dosis le tocaría el día 7, pero no fue hasta el día 10. Ah, bueno, entonces el día que vaya, como ya le apliqué 2 dosis, el 0 y el 3, el día que vaya, sea cual sea ese día, lo voy a considerar como el día 7 y la cuarta dosis la voy a programar 7 días después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cuarta dosis en este ejemplo le tocaría el día 17. Y finalmente, ¿qué pasa cuando nuestro paciente no acude para la aplicación de su cuarta y última dosis? Bueno, en este caso no importa, porque si el paciente ya recibió la primera dosis el día 0, la segunda dosis el día 3, la tercera dosis el día 7 y la recibió en tiempo y forma, no importa en qué momento acuda a la unidad de salud, no importa si pasó una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, en el momento que acuda a la unidad de salud le aplico su cuarta dosis. Y con eso termina su esquema post-exposición. Como todos los biológicos, tanto las células Vero como la inmunoglobulina antirrábica humana pueden tener algunos efectos adversos tras la aplicación. A diferencia de los biológicos utilizados ya hace muchos años atrás, que no se aplicaban en el deltoides perilesional y en el glúteo, sino que se aplicaban alrededor del ombligo o la espalda y que no eran 3 o 4 dosis, sino que eran más de 20 dosis, y que esa vacuna que se aplicaba muchos años atrás generaba manifestaciones neurológicas. La vacuna que estamos utilizando actualmente es muy segura y puede presentar algunas reacciones. En el 99.9% de los casos son reacciones locales que pueden ir desde dolor, prurito, entumecimiento, eritema, inflamación, hipersensibilidad, adenomegalia. Y en menos del 0.1% se presentan algunas reacciones sistémicas como somnolencia, malestar, decaimiento, náuseas, taquicardia, bradicardia, disnea o vómito. Debemos recordar que, como los demás biológicos, no estamos aplicando agua. La idea de estos biológicos es generar anticuerpos a través de la activación de nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, es factible que presente alguno de estos efectos adversos que, como vemos, no son severos y que el riesgo es menor al beneficio que vamos a obtener tras la vacunación antirrábica humana de la persona expuesta al virus. En este caso, si presentamos algún evento adverso a la vacunación, debemos de llenar los formatos correspondientes para hacer la notificación de farmacovigilancia y dar seguimiento a ese biológico en particular para asegurar que no se trate de algún lote de vacuna que tenga algún defecto de fábrica, vamos. En este caso también debemos considerar que para evitar efectos adversos a la vacunación, que muchas veces son mediados por incluso la técnica de vacunación o incluso la asepsia previa a la vacunación, pues tenemos que ser muy cuidadosos en la aplicación de estos biológicos. Y pues todo esto que hemos platicado el día de hoy en esta sesión, que ojalá yo hubiese sido más larga porque de verdad hay muchísimo que hablar en torno a esto. Desafortunadamente, pues tenemos tiempo limitado. Está plasmado en la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, emitida por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a través de la Subdirección Nacional de Zoonosis.
Está publicada en la liga que se muestra en esta diapositiva. Es de acceso gratuito. Es muy importante que a pesar de que ya hayan visto esta presentación, que ya hayamos abordado de una forma rápida todos los puntos que ahí se observan en esta guía, que ustedes puedan buscar esta guía, la puedan descargar, la puedan leer e incluso la puedan tener en su unidad de salud, en el cajón de su escritorio como material de consulta, para que cuando reciban un paciente agredido por un animal sospechoso a rabia y tengan alguna duda sobre su manejo, de forma rápida puedan hacer una revisión de esta guía para una mejor toma de decisiones en nuestra práctica profesional. Y sin más, esta fue la última lámina. Fue un gusto hablar con ustedes. Siempre el tema de rabia es un tema muy apasionante. Es un tema que podríamos tardar toda la jornada hablando de él y no terminamos. Es un tema que no debe dejarse de lado, no porque no haya muchos casos de rabia humana, significa que la rabia ya esté controlada en el país. Debemos saber que aunque ya somos acreedores a la certificación de país libre de la rabia humana transmitida por perro, no tenemos esa condición con relación a la circulación del virus rábico en la fauna silvestre, y siempre que exista el contacto del humano con la fauna silvestre, existirá el riesgo de presentación de un caso de rabia humana. Por tanto, es importante que no dejemos de lado este tema en nuestra práctica profesional y siempre estemos actualizados en torno al manejo y atención de la persona expuesta al virus de la rabia. Reitero mis datos. Soy el doctor Juan Salvador García Hernández, oficial médico sanitario de Sanidad Internacional de Guadalajara, y mi correo electrónico para cualquier consulta o duda con estos temas es wonjjo@hotmail.com.